Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten. No me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 26. Capítulo XB. Leila observó cómo el árbol sagrado se hacía cada vez más pequeño con la distancia, con su hermana mayor durmiendo en su regazo. Huir del país no fue su primera opción, pero una vez más Serge y Emile la ignoraron. Ahora han partido hacia Olford con un barco cargado con poderosas armaduras de caballero y un cadáver en la nevera. El plan era culpar del asesinato de Loica a alguien del reino, preferiblemente al marido de la villana, para que Serge pudiera justificar el asesinato del hombre y demostrar que Emile estaba equivocado. Porque, por supuesto, la forma de escapar del asesinato es más asesinato. Si esta fuera su vida anterior, tendrían que, bueno, ella no tiene idea de qué hacer en su vida anterior para matar a alguien y salirse con la suya. Realmente no importaba en este momento, incluso podría resultar ser la elección correcta, considerando que la guerra entre el reino y el principado debería comenzar pronto, y esta vez tendría dos testigos de alto perfil respaldándola. ¿Cómo se convirtió su vida en esta red de mentiras y muerte? 0x0x0x0. Fue una noche tranquila, pudo dormir cómodamente junto a Hilk. Era la primera vez que le permitía tener un turno después de todos los acontecimientos del torneo. El sol estaba a punto de salir y ella comenzaría un nuevo y maravilloso día como la santa de Olford con sus 5 hermosos amantes y su dedicado sirviente personal elfo. Sin embargo, la tierra comenzó a temblar, una sensación familiar pero desconocida que experimentó por primera vez en su segunda vida. Las islas flotantes no tienen placas tectónicas para chocar y crear terremotos, así que esta fue una experiencia novedosa, en cierto modo, ya que Japón temblaba todo el tiempo. Y sus edificios fueron construidos teniendo ese hecho en mente y tenían diseños para resistir los acontecimientos comunes. Sin embargo, los terremotos no eran algo desconocido para la gente de este mundo. Maldita sea. Eso despertó a Hilk al instante, y no estaba feliz. Se suponía que tenían al menos 3 meses antes de enviar al ejército a limpiar la mazmorra de la capital, jefe final. Así es, los terremotos se produjeron por la derrota del jefe final de una gran mazmorra. Era una práctica común enviar al ejército a limpiar la mazmorra cada 4 años para obtener los preciosos recursos que se acumularían en el tiempo entre incursiones. Sus 5 amantes y ella estaban entrenando duro para poder hacerlo solo entre ellos 7 y obtener el oro, algunos minerales más raros y las preciosas piedras mágicas que se usan para controlar todo en este mundo. Habrían adquirido una fortuna una vez que hubieran tenido éxito. Por supuesto, sus chicos guapos solo estaban allí por el prestigio, ya que tienen suficiente dinero para varias vidas lujosas, así que no habrían tenido ningún problema con que ella se lo quedara todo. Como las otras veces, Hilk se estaba levantando y vistiendo, probablemente para informar a su hermano adoptivo Julius sobre el evento. Si el terremoto no lo despertaba, alguien había robado el tesoro del reino. Su tesoro. Rápidamente se puso una bata y lo acompañó al área común que les gustaba usar. En su camino también iban saliendo de sus habitaciones varios otros estudiantes, todos curiosos o furiosos. A algunos de ellos les gustaba fingir que serían ellos quienes llegarían al fondo de la mazmorra y reclamarían el tesoro para ellos mismos. Tontos. Fue un viaje de pesadilla al infierno que solo vio completado en videos de YouTube por jugadores profesionales que no tenía esperanzas de completar con sus manos rígidas en su otra vida. Ella solo creía que podía hacerlo esta vez porque, según sus propias estimaciones, sus chicos guapos eran lo suficientemente fuertes como para completarlo fácilmente. Después de cientos de horas de entrenamiento, Maria creía que finalmente habían superado las estadísticas finales que necesitaban para completar el juego y conseguirle la victoria. Buen final que anhelaba. Una vez que llegaron, sus otros 5 hijos, incluido Kyle, los estaban esperando. ¿Entonces todos ustedes también lo sintieron?, preguntó Hilk sin siquiera molestarse en saludar a sus amigos. Esperamos demasiado.
Un Greg abatido gimió mientras miraba a Chris. Greg fue el que más presionó para la inmersión en la mazmorra, él fue el que tuvo la idea y el que tenía más prisa, y Chris fue quien impulsó la idea de que necesitaban prepararse más. Para entrenar más. Ella estuvo de acuerdo con el sensato argumento de Chris y decidieron que lo harían dentro de 2 meses a partir de hoy, 3 meses en aquel entonces. Tenía más que un poco de miedo de los monstruos de allí abajo. Pero ahora, cualquiera puede pagar la tarifa e ir tan profundo como quiera, dijo Brad neutralmente antes de mirar a Greg, pero ningún grupo privado ha derrotado a Shepard en más de 100 años, siempre ha sido el ejército, y sabíamos cuándo iban a hacerlo. Para ir por él no había prisa. El chico de pelo morado siempre ha favorecido a Chris sobre Greg entre sus amigos, y los luchadores internos de su grupo tenían una rivalidad bastante infantil que tendía a salirse de control si los dejaban solos. Brad tiene razón, Greg, lo importante ahora es quién obtuvo esos recursos. Dijo Julius enérgicamente. El reino necesitaba todos los días que pudieran conseguir por razones obvias, e incluso ella estaba planeando desprenderse de la mitad del tesoro para ayudar con el esfuerzo de guerra que se avecinaba. El nombre debe estar en los registros de entrada, dijo Chris con calma. Cada vez que un aventurero adulto ingresa a la mazmorra tiene que identificarse, pagar una pequeña tarifa y entregar parte de su botín como impuesto al reino. Los estudiantes estaban exentos de tasas e impuestos. Deberíamos revisar los registros y obtener al menos los nombres de las personas que hicieron esto. Esta vez fue Gil quien habló, su voz tranquila y serena mostraba más angustia que nunca antes. Sí, deberíamos irnos. Este fue otro evento más fuera del guión. En el juego, la protagonista y su interés amoroso fueron quienes limpiaron la mazmorra en el 3er año, y ella tenía un mal presentimiento sobre esto. Se retiraron a sus habitaciones para cambiarse y se dirigieron a la entrada del calabozo. Fue un viaje tenso, muchos estudiantes varones caminaban delante y detrás de ellos en una guardia real improvisada compuesta en su mayoría por herederos vizcondes, pero incluso reconoció a algunos futuros condes. Pudo reconocer a Ethan Four Robson caminando unos metros delante de su grupo. Según Kyle, el mocoso de 1er año había sido visto mucho con la cuñada de Angélica. Era sospechoso que un futuro conde pasara tanto tiempo con la 3ª hija. ¿Segunda hija? Bueno, ella era hija de un varón, los informes no eran claros sobre su lugar en la línea sucesoria de su casa, especialmente porque dicha familia varón era muy sospechosa de sedición. Hablando de varones, tampoco había nobles pobres por ahí. Cuando llegaron a la entrada de la mazmorra, saltaron delante de la multitud y secuestraron a la recepcionista dentro de su propia oficina, mientras daba explicaciones a los otros estudiantes y a los pocos plebeyos que se reunieron alrededor para saber quién había limpiado la mazmorra. La mujer bien dotada miraba frenéticamente el registro, tratando torpemente de pasar las páginas a las más recientes. Siempre había gente dentro de la mazmorra, algunos aventureros incluso acampaban en las habitaciones del medio para maximizar sus ganancias, por lo que ni siquiera tenían un periodo de tiempo para limitar su búsqueda. Finalmente, la nerviosa mujer sacó una lista de los aventureros que aún estaban dentro de la mazmorra y se la entregó a Hilk, quien la leyó en voz alta. Todos ellos eran plebeyos. Esto es inútil. Greg casi gritó. Ninguno de esos nombres podría ser el que conquistó a Shepard. Ella aprovechó eso como una oportunidad para leer la lista ella misma y la miró de arriba a abajo. Estaba llena de plebeyos sin fotografía en sus nombres, grupos de hasta 10 miembros, todos ellos plebeyos, pero cerca del final de la lista. En la lista había algo interesante, solo un nombre más 9 compañeros. ¿Quién es Juana de Spring Valley? Realmente no importaba si ese grupo en particular decidía permanecer en el anonimato, pero habían entrado hace solo 5 días, no tuvieron tiempo de llegar al jefe final en tan poco tiempo, tendrían que pasar rápidamente por los primeros 90 pisos para llegar allí en tan poco tiempo. Bueno, quien quiera que haya sido, deberían tomar Victory Road para salir de allí, así que estarán fuera en unos 2 días, dijo Julius. Tenía razón, por supuesto, ella misma lo habría señalado, pero no podría haberlo hecho.
Dijo eso con una cara seria. Sonaba demasiado a Pokémon, y aunque amaba sus diseños, perdió el amor por los juegos porque nunca pudo vencer a su hermano mayor en su vida pasada. Él tenía una manera tan solapada de pelear, siempre usando tipos de veneno para ganar. Al acumular el daño y luego rematar con el gran bateador que hizo al inicio del juego, logró derrotarla incluso si ella formaba un equipo lleno de tipos terrestres y psíquicos. Muy molesto. A diferencia de los juegos de Pokémon, en este mundo el camino de la victoria es un camino fácil fuera de la mazmorra, no aparecen monstruos en él y es solo un camino recto que solo está disponible después de alcanzar la victoria. Probablemente más tiempo, dijo la recepcionista, tienen que recolectar, distribuir y llevar el botín hasta el final. Esto probablemente fue algo de lo que escuchó bastante, pero luego cerró la boca como si acabara de notar que estaba contradiciendo. El príncipe heredero. Buen punto. Gracias. Julius seguía feliz cada vez que alguien no le mostraba todo el respeto que alguien debe tener por su estatus, pero esta vez era algo bueno, calmó a la recepcionista. Después de un tiempo se fueron, esto no era asunto suyo, al menos no oficialmente, además, estaba segura de que la reina sería capaz de intimidar a quien lograra conquistar la mazmorra para que le diera la mayor parte del botín al reino, así que quedé ansioso por al menos saber quién era. Tenía un mal presentimiento sobre esto. 0x0x0. Finn Luca Erring no nació en el reino de Olfort, vino aquí actuando como caballero guardián de la hija ilegítima del emperador de su tierra natal. Millie Alice Lutzer Severgomia, como prefería que la llamaran, también es la protagonista de la tercera entrega de cierto juego Tome, que vio jugar a su hermana pequeña en su vida anterior, y ella también resultó ser una persona adorable, por lo que decidió hacerlo. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarla cuando de repente cayó enferma. Recordó que en el juego Millie Alice pudo encontrar un poder milagroso al estudiar en el extranjero en el reino de Olfort, por lo que se lo sugirió a su majestad el emperador. Se sorprendió cuando el emperador accedió fácilmente a su propuesta, pero aún más cuando supo que era otra persona reencarnada. Así que él estaba aquí como guardaespaldas de Mia y para descartar esos pésimos intereses amorosos que se acercarían a ella tan pronto como ingresara a la academia. Excepto que no sucedió, ninguno de los chicos se acercó a ella por alguna razón, y él se alegró por ello. Todos ellos no eran más que un montón de gusanos a sus ojos, indignos de una gran persona como Mia. Le preocupaba que los eventos de los juegos se hubieran desviado demasiado de su conocimiento. Estaba seguro de que la santa también es alguien que reencarnó en este mundo y usó su conocimiento para suplantar al protagonista original. Pero ella estaba haciendo un buen trabajo, fortaleciendo el interés amoroso, así que él la dejó en paz. La villana del tercer juego no le prestó atención a Mia y en cambio centró toda su atención en una chica de la mafia que estaba seguro nunca fue mencionada ni una sola vez en la trama del juego original. Dicha chica es la cuñada de la villana de la primera entrega del juego, y considerando la situación actual, tenía mucho sentido. La villana, Angelica Fort, es probablemente otra persona reencarnada, probablemente renunció a convertirse en reina y eligió concentrarse en fortalecer a su esposo para poder preservar el guión del juego y asumir el control después de los eventos del juego. Él podría respetar eso, pero no permitiría que le sucediera ningún daño a su cargo, y tiene un poderoso elemento trampa a su disposición para garantizarlo. Si fuera necesario, él mismo aplastaría la rebelión para mantener a Mia segura y feliz. ¿Por qué estaba tan seguro de que Angelica era una persona reencarnada? Simple, la mujer consiguió que su marido ascendiera 2 veces en su vida, como si él fuera una especie de protagonista shonen y ella justo ahora estuviera haciendo su regreso triunfal a la academia. Los estudiantes pertenecientes a la facción de su padre se habían reunido para ver llegar a su grupo y dejar que todos sabían que ella vendría. Y el hecho bien conocido de que la flota del duque está amenazadoramente cerca de la capital en caso de que la ceremonia de ascenso sea una trampa para matar o capturar a su hija demuestra que ella también es extraordinariamente cercana a su padre. Ella ingresó a la academia con el varón, y algunos de sus seguidores conducían un carruaje con un enorme carro con una cerca de malla llena de oro, minerales raros, artefactos, y en la parte delantera del carruaje estaban los cuernos de Shepard, quien era en realidad un carnero, a juzgar por el hecho de que tenía cuernos.
Incluso los conceptos artísticos que obtienes como contenido adicional muestran que es un carnero. Y detrás de ellos venían otros 3 carros con el mismo tipo de carga. El botín de la mazmorra es legendario, los países vecinos pagan una fortuna por los minerales casi irrompibles que se encuentran en la cola segmentada del jefe. Los alquimistas afirmaban que podían elaborar pociones de inmortalidad a partir del hígado de Sheptar. Era una lástima que nadie las tomara en serio y que el hígado se utilizara para producir los mejores licores del mundo. De todos modos, la villana había ejercido su interés amoroso como una profesional. El hombre no parecía gran cosa, pero ciertamente era capaz si lograban despejar toda la mazmorra. Pronto apareció la otra persona reencarnada en la academia, era Marie, la santa, y estaba acompañada por todos sus objetivos capturados. Ninguno de ellos parecía feliz como se esperaba. Este fue un duro golpe contra la corona, podía ver la guerra en 2 frentes, pero el problema interno parecía ser el más problemático de ellos. ¿Qué haces aquí, Angélica?, preguntó agresivamente el príncipe heredero, y luego sus ojos se abrieron al ver los cuernos de su carruaje. ¿Cómo te atreves a robarlos del reino? Parece que muy poca gente sabía qué servían los cuernos expuestos, porque hasta ahora nadie había levantado ningún escándalo por ellos, pero el príncipe y sus amigos ciertamente los conocían. Por lo que ha estado escuchando, generalmente era trabajo del ejército del reino limpiar la mazmorra y recuperar el botín y el tesoro acumulado allí. Los preparativos se hicieron una vez que confirmaron que el jefe final, Sheptar, había reaparecido. Por supuesto, esto dejó una ventana de tiempo para que los aventureros entraran a la mazmorra e intentaran robarla. Y peor, no robamos nada, incluso pagamos una pequeña fortuna por adelantado para obtener la excepción fiscal, Alteza, dijo Angélica mostrando un documento para que todos lo vieran. Y de acuerdo con las leyes del reino, todo esto ahora es propiedad de mi familia. La villana tenía una expresión engreída pegada a su hermoso rostro, lo mismo podría decirse de todo su grupo, excepto su esposo. De ninguna manera llamará hermoso a ese tipo, ahora en el infierno. Pero era cierto, la excepción fiscal fue algo que aprendió hace un mes, en clases, pero le parecía tan inútil en aquel entonces, que para obtenerla había que pagar lo que era, como decía la villana, una pequeña fortuna, probablemente exceder las ganancias de la mayoría de las expediciones habituales de los buceadores de mazmorras. Pero este no, la riqueza de una incursión completa y exitosa fue más que sobresaliente. La exención de impuestos probablemente se diseñó pensando que había un número extremadamente bajo de personas que intentarían seriamente realizar una redada completa, y aún menos personas que tendrían posibilidades de tener éxito. Y el hecho de que el ejército del reino perdió aproximadamente la mitad de sus miembros cada vez que se les asignó la tarea debido a lo peligroso que es. Incluso se podría decir que la excepción fiscal estaba diseñada para estafar a aventureros demasiado ambiciosos. Sin embargo, la villana logró debilitar a sus enemigos mientras ganaba fondos adicionales para ella gracias a algunas de las leyes más absurdas de esta tierra que adora a los aventureros. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Esta vez fue el chico de pelo verde quien habló, por lo que entiende es el de menor rango entre el séquito del príncipe. Sin embargo, como hermano adoptivo del príncipe tenía un trabajo de asesor asegurado para su futuro, por lo que tiene mucho peso que repartir. Fuiste exiliado de la capital. Podía escuchar la satisfacción en la voz del hombre. Era un error bastante tonto que no esperaba que cometiera la mujer, y esperaba alguna excusa inteligente y legal para que ella estuviera allí. Siempre con tantas ganas de atacar a mi familia, payaso verde. Esta vez era el marido villano quien hablaba, podía ver el resentimiento que el hombre había escrito en todo su rostro incluso desde su posición detrás del séquito del príncipe. Angélica nunca fue exiliada formalmente. El varón se limitó a mirar al subordinado del príncipe con puro odio. Debe haber una historia detrás de esa mirada. ¿Cómo sabemos que el papel no es solo una falsificación?
Preguntó el chico de cabello morado de su grupo. Finn se acercó al grupo del príncipe. Probablemente pronto podrían ver ese documento de cerca. El varón bajó de su carruaje y caminó sin dudar hacia el grupo real con el papel en la mano, pero el chico físicamente más imponente, el pelirrojo, del grupo del príncipe se adelantó para interceptarlo. Impávido, el varón intentó rodearlo, pero el pelirrojo extendió su brazo para impedir su avance. El varón simplemente extendió el documento sin avanzar más. El peliverde lo recuperó antes de entregárselo al príncipe. Todos no solo guardaron silencio, sino que podría jurar que algunas personas en la multitud contuvieron la respiración para no perderse la reacción del príncipe. TSK. Sabia decisión, porque esa reacción solo podía significar que el documento era real. Habla de recorrer una milla cuando te ofrecen una pulgada. Cuando el pelirrojo escuchó el TSK del príncipe, empujó violentamente al varón con pura frustración, o lo intentó. En un instante tenía su rostro en el duro piso pavimentado de la academia, y tenía el pie del varón en su cuello y su brazo atrapado en una presa, solo unos pocos grados más y el brazo. Grieta. No importa. No te atrevas a tocarme, estúpido señorito. Había incluso más silencio ahora que hace un momento. El propio Finn apenas podía creer lo que acababa de suceder. El varón había derrotado al chico en un instante. Y mientras miraban al chico pelirrojo retorcerse de dolor en el suelo, el varón caminó tranquilamente hacia el príncipe y le arrebató el documento, se dio la vuelta y caminó de regreso con su esposa. Aturdido, el príncipe no reaccionó de inmediato, pero un segundo después de que el varón le dio la espalda, el príncipe comenzó a caminar para atrapar al varón. Fue detenido por una mano en su hombro, un chico alto, casi tan grande como el que lo había detenido sufriendo en el suelo. Sabía de él, a pesar de su rostro bastante olvidable, era el líder del grupo de los varones pobres de la academia, y había algo más importante en él. No lo haga, Alteza, está rodeada. Susurró al oído del príncipe, pero estaba seguro de que todos a su alrededor lo escucharon. Mirando a su alrededor, efectivamente había un gran número de nobles de bajo rango, todos mirando al séquito real. Una joven pasó junto a ellos sosteniendo el brazo de un chico bastante guapo. La indiferencia del acto fue asombrosa. Hermano mayor Daniel, vamos, León nos está esperando, dijo, lo que provocó que el futuro varón liberara al príncipe congelado y caminara con la pareja hasta los carruajes, donde saludó a una joven con una reverencia antes de ayudarla a abordar. Carruaje en la dirección correcta y abordándolo él mismo. Un segundo después el carruaje dio media vuelta y salió de la academia en medio de los vítores de los pobres varones. Finlay Fow Bartford y Ethan Fow Robson. Se decía que el hombre que amenazó al príncipe estaba comprometido con la hija mayor de Bartford, Greg. Solo entonces la otra reencarnada reaccionó y se apresuró a curar el brazo roto de uno de sus amantes. Uno de los finalistas del torneo nacional fue incapacitado en un instante por un rebelde. Finn miró al chico de cabello azul con gafas. El campeón, mientras pedía que lo llamaran, no parecía perturbado por la facilidad con la que su rival había perdido, sino más bien satisfecho. Al mirar a su alrededor, Finn pudo ver a los estudiantes de menor rango dispersarse, pero la muestra de unidad que mostraron no será olvidada. Era preocupante. A este paso el rey no podría ser derrotado, y quién sabe qué pasará con Mia y con él mismo en el nuevo régimen. Si sucede lo peor, siempre puede tomar su cargo y escapar, sin importar quién se interponga en su camino, sin importar su número. Su valiente compañero facilitará el escape. Ninguna armadura moderna puede compararse con su objeto tramposo. Capítulo 27. Capítulo Sxville. Hasta donde Olivia sabía, esta era la primera vez que toda la casa Bartford se hospedaba en la capital. El lugar no era tan grande, apenas podía albergar a ambas ramas de la familia y a sus futuros miembros como Daniel y el hijo de Finlay. Esta era una de las mansiones de Lord Vince en la capital. Le dijeron que era del mismo tamaño que la que solía tener su suegro para alojar a Sola y sus hijos. Sin embargo, es demasiado grande para solo 3 personas. Ese pensamiento le enojó. Sabía de las luchas de su nueva familia, todas ellas causadas por la ex esposa de Lord Barcus o la corona. Por muy abusiva que fuera Sola, no era más que un síntoma de la enfermedad conocida como dinastía Oldford. Su vida como plebeya y su vida como noble eran, como era de esperar, fundamentalmente diferentes, pero quizás la mayor diferencia era quién tenía el poder dentro de la sociedad.
Cuando era pequeña, su padre siempre era quien tenía la última palabra en cualquier decisión, su madre podía y lo criticaría, cambiaría sus opiniones, lo sobornaría, lo amenazaría con una cosa u otra, la mayoría de las veces ella tendría éxito, pero a veces su padre seguía adelante con lo que tenía en mente, a veces para bien y otras para mal. Como estudiante de la academia, notó que los roles estaban invertidos, eran las chicas de la academia las que tenían más, si no todo el poder, tenían a los chicos envueltos entre sus deditos al menos a primera vista. Nunca vio a un futuro conde rogándole a una chica que asistiera a sus fiestas de té, ni a las hijas de la casa del conde desfilando con sus sirvientes semihumanos siendo la chica Ofrey la única excepción a la regla. Siempre eran los descendientes de los vizcondes y varones los que tenían un comportamiento tan grosero. Los hijos e hijas del conde generalmente ingresaban a la academia con una pareja arreglada por sus familias. Pero cuando estuvo en la academia no se dio cuenta debido a todo el acoso al que la sometían. Fue necesario vivir como un noble fuera de la academia durante un año para conectar los puntos. La sociedad del reino de Olfort era patriarcal en general, había muchas más mujeres que hombres en las filas nobles. Cuando vendían los barcos mercenarios que capturaron de la casa Marmoria, ella se reunió con varios condes y sus familias, no actuaron como ella esperaba. Al principio pensó que era porque eran vasallos de Redgrave, pero no siempre fue así. Un par de condes no estaban subordinados al papá de Angie y todos actuaron de la misma manera. Seguro que sus esposas y amantes creían que eran mejores que ellas, pero todas escuchaban y se comportaban según los deseos de sus maridos. Sin embargo, los vizcondes y varones eran exactamente como los estudiantes de la academia que ella recordaba. Sus esposas eran versiones adultas de los estudiantes de la academia. Descubrió la causa de tales discrepancias en algunos libros de historia. Por supuesto, no se dijo directamente. Fue el hecho de que había relatos de muchos nobles rurales atacando a sus vecinos por recursos. Luego la capital, cuando tenían un mínimo de éxito, la capital siempre ganaba, pero ella ya ha vivido suficientes batallas hasta ese momento para saber que soportar los ataques era mucho más difícil que ser los que estaban a la ofensiva. Y había un libro particularmente desagradable sobre la forma adecuada de tratar a una dama, escrito un par de años después de la secesión del Principado de Fanos. Unos 10 años más tarde se fundó la venerada Academia Olfort y, al mismo tiempo, algunos nobles de la corte fueron ascendidos y se les redujeron sus impuestos como si fueran de la capital. El mensaje fue claro: si quieres poder, envía a tu familia a la capital. 5 años después, cesaron los ataques a la capital. La juventud fue adoctrinada en la capital. Se animaba a las niñas, probablemente se las presionaba para que gastaran dinero en el capital, mientras se les decía que eran superiores a los hombres hasta que lo creyeron. A los niños se les dijo que debían tratar a las niñas como si fueran mejores y presentarles regalos, y finalmente lo hicieron. Las niñas amaban tanto la capital, que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para quedarse a vivir allí toda su vida, y sus maridos tuvieron que regresar a sus territorios para administrarlos. Se animó a las chicas a tener múltiples amantes. Las líneas de sucesión se volvieron turbias, y hubo más luchas internas dentro de las casas nobles rurales. Como resultado de esta ingeniería social, los nobles rurales beligerantes quedaron debilitados y dejaron de ser una amenaza. Todo fue bueno para la dinastía Olfort. Los nobles rurales pueden pudrirse por mucho que les importe. Para ellos, los nobles rurales y las personas a su cargo no tienen importancia. La razón por la que hay tantos piratas del cielo es porque los nobles rurales no tienen los recursos para cazarlos. Los Bartford odian a los piratas, lo mismo ocurre con los Durlan y muchos otros nobles que conoció en los últimos 2 años. Si les hacen la vida más difícil, les roban, impiden que los comerciantes lleguen hasta ellos y con sus ataques directos son considerados una plaga. Y la incapacidad de los nobles para cazarlos perjudica a los plebeyos que viven en su territorio. Todo por culpa de la dinastía Olfort. Con el asalto de Lord León a su mazmorra, en lo que se calificaría como un robo legal, han asestado un doloroso golpe a su orgullo y, lo que es más importante, a sus bolsillos.
Los esfuerzos de guerra transcurrían sin contratiempos, el duque compraba suministros a las naciones vecinas para evitar crecientes sospechas, se construyó una nueva fábrica de municiones en una de las muchas islas flotantes poderosas que formaban el ducado. El propio Lord León estaba planeando construir una fábrica de armaduras en su territorio. Luxie envió un informe y recientemente encontró una isla con abundantes recursos. El socio fue enviado a remolcarla de regreso para agregarla a su territorio. Tomará 3 meses. Ojalá la guerra no comience antes de esa fecha. Pero por ahora tienen cosas que celebrar de verdad. No el collar que los Olfort intentaban ponerse en el cuello, llamándolo un ascenso. Hoy Finlay les presentó a su hijo y él tuvo el valor de pedirle la mano a Lord Barcus justo después de conocer al hombre. Se divirtió mucho cuando todas las mujeres de la casa Bartford, su invitada de la casa Roseblade, se rieron al unísono. Finlay fue la única excepción. Eso pareció intimidar al niño más que las miradas de todos los hombres de la casa. En serio, incluso el bebé Gil lo estaba mirando. Espera, solo estaba haciendo caca. Gil necesita un cambio de pañales, dijo Lord León mientras corría hacia su área designada para cambiar a Gil. Eso levantó el ánimo pesado que estaba presente después de que Ethan pidió la mano de Finlay en matrimonio. Las circunstancias no fueron las mejores, todo el reino sabe de su afiliación con Redglade House, y este chico llega ahora de todos los tiempos. Esto podría ser una trampa para infiltrarse en otro espía, uno con suficiente prestigio como para causar un impacto, o si fuera sincero, reforzaría sus fuerzas. En un rincón Nix estaba sentado con Cordelia a su derecha y Dorothea Fou Roseblade a su izquierda. La mujer aparentemente estaba hecha pedazos con su cuñado, al punto que no le importaría convertirse en su amante, y es hija de un contar. Claire respondió por ella. El familiar de Lord León creía que sus sentimientos son reales. La razón por la que Cordelia le permitió convertirse en la segunda esposa de su marido fue porque Lord Vince quería fortalecer los lazos en su círculo íntimo. Originalmente se suponía que Dorothea o su hermana estaban unidas a Lord León, pero Ángel lo evitó intercambiando su cama con la hazaña de conquistar la mazmorra de la capital. Sin embargo, Lord Vince todavía trató de salirse con la suya enviando a las 2 hijas del conde Roseblade con su familia a conquistar la mazmorra. Ángel le dijo que Roseblade House tiene un gusto particularmente fuerte por la aventura y permitirles ser parte de una incursión exitosa los congraciaría aún más. Eso y tal vez podrían llegar a conocer a los hombres de Bartford. Fue el último intento de Vince de empatar a los Bartford y los Roseblades. No podría hacer eso con Gilbert, porque su esposa es una princesa de Repard y crearía un conflicto innecesario. Parecía haber funcionado al menos con Dorothea. Deirdre también miraba periódicamente a Lord León, pero no ahora que estaba cambiando el pañal de Gil. Su pérdida. Lord León hace las muecas más divertidas al tratar de evitar el olor de los pañales. Se compadeció de las criadas que tenían que lavar esos pañales, y no tener que hacerlo es un privilegio al que no está dispuesta a renunciar. Volviendo al tema, Ethan Fou Robson estaba haciendo todo lo posible para convencer a Angie y Lord Barcus de que quería poner fin a la dinastía Olfort, aunque solo fuera para ocupar un lugar más alto en el mundo después de lo que creía que era una victoria inevitable en la victoria de la casa Redgrave. A Olivia le entristeció que nunca hubo nada acerca de que él amara a Finlay, pero para los nobles el amor es algo que puede venir después del matrimonio. Lo más importante es ganar aliados de la manera más confiable que conozcan, a través de vínculos, sexo y bebés. 0x0x0. Malcolm Fou Frampton miró con disgusto cómo ese incompetente rey Roland ascendía al dúo Bartford de padre e hijo a vizcondes con el ceño fruncido. Hacer tal cosa no tenía sentido. Solo estaban ayudando a la facción Redgrave. ¿Y para qué? Para grabarlos. De ninguna manera van a pagar un solo día. Seguramente esa mujer ingenua podría pensar que eso les daría una excusa para atacarlos, pero mientras tanto serán el faro para que todos esos molestos nobles rurales los miren y busquen. Traen aún más cuerpos para unirse al ejército de Vince. Si tan solo la reina le hubiera permitido reinar por completo, ya habría derrotado a la facción rebelde. En lugar de eso, siguen perdiendo terreno político frente a estos advenedizos. Se puso aún peor después de que mataron al jefe final de la mazmorra y se llevaron el tesoro. Fue molesto escuchar a los cortesanos hablar sobre ellos y sus grandes hazañas.
Y ahora había otra mujer de una casa prominente adscrita a un Bartford. Inmediatamente reconoció a Dorothea von Roseblade en la rama principal a la izquierda de Ir. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie, un poco detrás de él, a diferencia de su esposa, que significaba que había estado unida al hombre como su concubina. La inalcanzable Dorothea, una mujer que ni siquiera su propio hijo logró cortejar, simplemente nunca mostró ningún interés, y ahora acepta ser la segunda mujer del heredero de un vizconde con una sonrisa en el rostro. La casa Roseblade y la casa Redgrave ahora tenían un vínculo inquebrantable. Con ellos también estaba la familia Adle del conde, y podía ver a la hija de Bernard hablando y riéndose con las mujeres de la casa Bartford, especialmente con Angélica. La hija de Bernard tenía sus manos sobre los hombros del menor de los Bartford, y el niño sonrojado traicionó los detalles de sus intrigas. La casa Redgrave estaba estrechando su círculo íntimo usando la casa Bartford. Las estrellas en ascenso del reino. Bah. Son solo algunos granjeros afortunados con algunas habilidades en combate. La frustración de Malcolm solo aumentó cuando se dio cuenta de que no podía descartar a los Bartford, ni siquiera en la privacidad de su propia mente. Todo el poder que Vince logró conservar, y el poder que ahora estaba reconstruyendo, se debió a que encontró un diamante en bruto en la modesta casa. Si tan solo los hubiera encontrado primero, ya se habría asegurado el puesto hereditario de primer ministro, y en un par de generaciones más su casa habría convertido a los Olford en sus títeres, y en 2 o 3 generaciones más, el reino Olford sería reemplazado por el reino Franton. Pero los muslos no se pueden cambiar, todavía lograría el título de primer ministro durante su vida, y sus descendientes se convertirían en miembros de la realeza pase lo que pase. Miró la casa rural una vez más y luego notó que ambas chicas Bartford tenían un niño a su lado cada una. El hijo de la mayor no era mucho para ver, probablemente alguien que conoció antes del surgimiento de su familia, pero el hecho de que ella lo mantuviera cerca, hablaría bien de ellos a los otros nobles rurales, dándoles una reputación de ser confiables. Pero el más joven reconoció que el niño, Ethan Fow Robson, supuestamente es un prodigio que se convirtió en el heredero de su casa, al igualar a su hermano mayor cuando el hombre intentó destituirlo para asegurar su lugar como heredero de su condado. Su presencia aquí no era algo que esperaba. El chico aportaría recursos considerables a la facción rebelde. Nada pudo hacer allí excepto tal vez buscar a los padres del niño. Se sabía que el joven busca el cambio mientras que los adultos buscan estabilidad, entonces tal vez su casa no lo respaldaba en este empeño. Sin embargo, hablar con el conde Robson era una prioridad menor en este momento. Últimamente ha estado participando en negociaciones con el Principado de Fanos, y ha estado trabajando incansablemente para preparar una emboscada que destruiría la columna vertebral de la casa Bartford, y desmoralizaría a los seguidores de Vince como efecto secundario. Tiene contactos en el Principado, el conde Garrett le ha asegurado que podría convencer a Van der Linsenden abiertamente en un momento conveniente, y Malcolm filtraría esa información a la facción Redgrave. Sería demasiado conveniente no atacar, ¿y quiénes eran los más adecuados para asesinar al Caballero Negro? Los Bartford y su pirate Vane, por supuesto. Puede que el mocoso sea talentoso, pero hay una razón por la que Vandel ha sido el terror del campo de batalla durante más tiempo del que lleva viva esta generación actual. 0x0x0. Sabía que Ethan Fow Robson estaba asumiendo un gran riesgo al desafiar a sus padres, pero valdría la pena una vez que el rey fuera derrocado. Sus padres sintieron que era inútil desafiar a la familia real, supuestamente tienen una aeronave increíblemente poderosa que podría cambiar el curso de cualquier batalla. Pero Ethan cree que tal barco no existe, o si existe, sus capacidades fueron muy exageradas. Su padre le contó la leyenda del objeto perdido de la familia real, sus propios antepasados aparentemente cayeron en él y los recuerdos de tal barco fueron pasados de una generación a otra en su familia. Su padre no lo escucharía. Incluso si ese barco todavía existiera, los tiempos han cambiado y la casa Redgrave ahora empuñaba armas más poderosas a través de los barcos de la casa Bartford. No era ningún secreto que Leon Fow Bartford conquistó una mazmorra solo y uno de los tesoros que desenterró fue un objeto perdido. Él también estuvo allí en el torneo, su casa llegó poco después de la casa Bartford y pudo ver su barco.
Era un nuevo modelo desarrollado por ellos, no es necesario ser un genio, que lo es, para darse cuenta de que la nave es otro objeto perdido o lograron reproducir la tecnología de su otra nave. El reino de Olfort estaba terminado y su padre no podía verlo. Pero él puede, y como próximo jefe de su familia, era su deber formar una alianza con el próximo rey, y no estaba hablando del príncipe Julius, y mucho menos del decepcionante príncipe Jake, estaba hablando de Vince Redgrave. Asegurar el lugar de esta casa en la alianza no fue fácil, su nueva prometida, Finlay, ella hizo un buen trabajo manteniendo un perfil bajo, pero él la había estado buscando desde el primer día que ingresaron a la academia. Pero finalmente logró controlar sus actividades. Finlay estaba trabajando arduamente para asegurar la lealtad de sus compañeros, los Poor Barons, organizando fiestas de té con las chicas más solitarias de la academia. Dijo que las chicas no eran fáciles de encontrar y aún más difíciles de convencer para que le dieran una oportunidad a cualquier chico, prefiriendo atienden sus aficiones como bailar, escribir poesía, leer y ser una pareja apasionada de la magia. Cuando finalmente logró que ella asistiera a su única fiesta del té, le preguntó por qué estaba trabajando tan duro en beneficio de extraños. Ella lo miró con recelo y evitó la pregunta, él podía respetar eso, eran extraños después de todo. Sin embargo, en su tercera cita, ella confesó que lo estaba haciendo bajo las órdenes de su cuñada. Lady Angélica quería convencer a tantos nobles rurales de su lado como pudiera, ayudándolos a lograr su objetivo principal en la academia. Funcionó. Juzgando los resultados hasta el momento, la nobleza de bajo rango había echado atrás a su familia cuando aparecieron en la academia, pero eso fue algo fácil para los varones, ni siquiera tenían que destacarse como Daniel o él mismo lo hacía. Eran solo una cara más en una multitud interminable. Podía apostar que una vez que comenzara el conflicto real, no cooperarían tan fácilmente o en absoluto. El tiempo dirá. Había seguido a su prometida de regreso al territorio de su hermano, donde organizaron dos fiestas seguidas, una para la boda de Lornick, quien luego partió al territorio de la casa principal, y la otra para la segunda boda de Lord León. En este momento está entrenando con el Bartford más joven. Los adultos se negaron a ser sus oponentes por la diferencia de experiencia. Trató de no ofenderse, pero fue difícil porque es un genio capaz de luchar y derrotar a los de pleno derecho. Caballeros de su casa. Sin embargo, resulta que Colin probablemente también era un genio, o al menos un muy trabajador. Están igualados con su técnica y resistencia casi iguales. Era reconfortante y un poco inquietante que un chico un año menor que él pudiera igualarlo, pero al mismo tiempo estaba feliz porque finalmente había encontrado a alguien a su nivel. Hasta ahora, sus compañeros eran demasiado fuertes para él o no lo suficientemente fuertes como para ofrecerle un desafío adecuado. El patriarca y su segundo hijo les estaban dando consejos con Lord Barcus de su lado y Lord León del lado de Colin. Fue la pelea más emocionante que tuvo en más de un año. Tienen otras personas mirando además de sus segundos. Finlay también está allí. Ella no es la más vocal, pero podría jurar que la vio sonreír el par de veces que logró moverse por encima de su hermano. Hay otras dos niñas de alrededor de 14 años, que expresan su apoyo a Colin. Él también las conoció, son hijas de Spencer. Su padre buscó refugio aquí después de dejar caer un panfleto que describe la corrupción de Offrey. Ambos estaban jadeando mucho cuando Lady Olivia, la segunda esposa de Lord León, llegó acompañada de algunas mujeres mayores que la adoraban. Una de ellas tenía bastante parecido con ella, probablemente su madre. La mujer mayor acariciaba frecuentemente su vientre, Livia, mientras los familiares la saludaban y daban por finalizado el partido para poder tratar sus heridas menores. Era bastante conveniente tener una mujer experta en magia sagrada para entrenar. Con eso y su actitud podía ver por qué Lady Angélica le permitió casarse con un miembro de la familia. No sería bueno enajenar un activo tan conveniente. Una vez que terminó con ambos, él puso su espada de madera en su cinturón y caminó un par de pasos hacia su futuro cuñado con su mano derecha extendida. A pesar de sus recelos iniciales, el chico resultó ser todo un luchador digno de respeto. Colin felizmente le estrechó la mano. Podía verlos convertirse en buenos amigos, y no solo en aliados unidos a través de la familia. En ese momento, otro hombre llegó corriendo y les dijo que un barco Redgrave llegaría pronto al puerto.